Hola, hola, ¿cómo va? Espero que bien, muy bien, y si no, a seguir en la brega que no hay otra forma de encarar la vida, más aún si vives en esta parte del mundo. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro episodio de apertura. Les habla Juan Morón Audante, director del proyecto JMA Technology. Para enfrentar esta tarea, hemos creído por conveniente hacer uso de una herramienta tecnológica que tiene un efecto multiplicador enorme. Nos referimos a los podcasts. Cifras al canto, como suelen decir. Según Listen Notes, a la fecha existen alrededor de 2 millones de podcasts en el mundo y más de 88 millones de capítulos producidos. Según Statista, una plataforma que desarrolla estadísticas, hacia fines del 2021 habían 350 millones de escuchas de podcasts. Y según las proyecciones, para el 2027 habrán alrededor de 600 millones de escuchas. En cuanto al valor de mercado, es decir, a ese conjunto de interrelaciones comerciales que se generan en torno a los podcasts, tenían un valor de 13.500 millones de dólares a fines del 2021. Y se prevé que para el 2030 este mercado alcanzará un valor de 153.000 millones de dólares. Es decir, las cifras nos muestran el enorme potencial que tienen los podcasts. Por tanto, pueden convertirse en un gran aliado para el desarrollo de diferentes proyectos. ¿Cuál es nuestro propósito? Es acercar el mundo de las nuevas tecnologías, como de sus implicancias, obviamente, a los ciudadanos. Es decir, primero comprender la naturaleza de estas tecnologías que están transformando todo a su paso. Y por otro lado, cómo nos van a impactar, qué sectores productivos serán los más afectados, cómo enfrentarlas, cómo debemos prepararnos, por qué es importante conocerlas, por qué las empresas, por qué los países tienen que conocerlas y hacerlas suyas. Y por otro lado, para las personas medianamente especializadas, les brindamos la posibilidad de mantenerse al día con los acontecimientos actuales en esta industria donde la velocidad de cambio es mayor que en cualquier otra industria, como ya lo sabemos. El tema de fondo no es la magnificencia de las tecnologías per se, sino cómo va a ser afectado el ser humano en su esencia, en su existencia y finalmente en su perspectiva de vida. Esa es nuestra apuesta. Estamos convencidos del enorme poder de transformación que tiene la tecnología. Sin embargo, también somos conscientes que no puede prevalecer sobre la humanidad. No creemos en la disyuntiva máquina o ser humano. Debemos hacer el máximo esfuerzo para conseguir una convivencia virtuosa entre estas dos visiones. Pero también tenemos que aceptar que la vida será absolutamente diferente a la que conocimos en el siglo XX. Pensemos en la autonomización de los autos, el chat GPT, el Big Chat, en la impresión tridimensional de órganos, en la nanotecnología, y etcétera, etcétera, y etcétera. En suma, tecnologías que llegaron para cambiar profundamente nuestras vidas. Y no habrá marcha atrás, porque debemos ser conscientes que es un proceso absolutamente irreversible. ¿Qué nos planteamos como tareas? ¿Cuál va a ser nuestro trabajo? Por un lado, analizar y desarrollar comentarios de una serie de documentos, libros, papers, journals, revistas especializadas, etcétera, como también de los documentos que iremos desarrollando en nuestro blog paulatinamente. En segundo lugar, realizar una serie de entrevistas tanto en el sector privado como en el sector público para conocer el derrotero que tiene esta temática en nuestro país. Más aún, sabiendo que los indicadores de digitalización, por ejemplo, ubican a la región latinoamericana en los últimos lugares.
Como muestra de ello está la velocidad de conexión de banda ancha móvil, la que se encuentra en 22 megabytes por segundo, detrás de Estados Unidos, detrás del promedio del mundo y muy pero muy alejado de Corea del Sur, que se ubica por encima de los 100 megabytes por segundo. Cifras estas, según un documento de la CEPAL, Datos y hechos sobre la transformación digital en América Latina 2022. Pero, por otro lado, en ese mismo documento se muestra al Perú como uno de los países que ostentan indicadores muy bajos de digitalización. Por ejemplo, presenta la mayor diferencia de acceso a Internet entre las áreas urbanas y las áreas rurales, mostrando una diferencia de 45 puntos porcentuales, muy lejos de países de la región, Bolivia, Ecuador, Colombia, El Salvador, cuyas diferencias en estas mismas áreas son muchísimo más reducidas. En consecuencia, existen elementos suficientes para cuestionar esta situación y con ello plantearnos la necesidad de utilizar la tecnología digital para generar mayor valor agregado. No podemos seguir dependiendo de los recursos naturales como hasta ahora. Nuestra balanza comercial sigue dependiendo en más del 60% de estos recursos, lo cual es inadmisible en la era de la economía digital. La cuestión de fondo es generar discusiones que nos permitan cuestionar seriamente el atraso del país en materia de digitalización, por ejemplo, y por ello llamar la atención sobre proyectos de ley que pretenden promover el uso de las nuevas tecnologías, pero sin preocuparse por el problema de la infraestructura digital que tenemos en el país. Sin esto, todo lo demás será letra muerta. Como podrán percatarse, hay mucho por discutir. Por ahora, esto es todo y nos estaremos escuchando en nuestro episodio número 1. Pueden contactarnos en nuestro correo electrónico, en Facebook, LinkedIn, Twitter, en Instagram. Hasta entonces. Gracias.